Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga cada domingo a esta hora de la mañana. Hoy, 24 de mayo de 2026. Damos gracias al Señor que nos da este grande privilegio de poder compartir algo de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. El Señor conoce la necesidad de cada uno de quienes estamos aquí en su presencia. Y Él, a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu, va a entregar a cada uno lo que cada quien necesita. Y por eso nos sentimos agradecidos cada que el Señor nos permite este privilegio de ser ese canal a través del cual Él entrega de acuerdo a su voluntad lo que quiere poner en el corazón de cada uno. Somos no más que el instrumento que el Señor utiliza para este precioso propósito. Así que nuevamente una cordial bienvenida. Damos gracias a cada uno de quienes oran por nosotros, por esta actividad que realizamos a través de este canal en YouTube, que se llama Centro Bíblico Bucaramanga. Aquí en este canal encuentra usted contenido que puede aprovechar para su edificación. Cada uno de los episodios de cada domingo quedan aquí guardados y usted puede aprovecharlos, puede repasarlos, puede edificarse con ellos. Ese es el deseo nuestro, para que el nombre del Señor sea glorificado y el Señor añada bendición a través de su palabra que compartimos aquí para cada uno de ustedes. Queremos invitarle además a nuestras actividades que hacemos en la virtualidad, como asamblea, como grupo, como congregación. Estudiamos la palabra de Dios cada martes por medio de la plataforma Zoom. Nos conectamos a esta plataforma, estamos estudiando el libro de Éxodo, donde hemos encontrado preciosas enseñanzas que el Señor nos da por medio de su palabra. 6:30 de la tarde cada martes estudiamos un capítulo en cada ocasión y recibimos de parte del Señor su bendición a través de su palabra. Los días miércoles, espacio para las damas. Las mujeres tienen una reunión muy especial a las 7 de la noche, también en una conexión a través de la plataforma Zoom. Reciben bendición de parte del Señor a través de la comunión que gozan ellas virtualmente, del compañerismo, de lo que comparten juntas, se edifican y el Señor es glorificado. Así que bienvenidas todas las damas, todas las mujeres a este espacio de los miércoles a las 7 de la noche. Y los jueves nos reunimos como iglesia para orar juntos. También nos conectamos por medio de una sesión de Zoom. Compartimos los motivos de oración y juntos intercedemos los unos por los otros. Le invitamos que nos acompañe jueves 6:30 de la tarde. Y como ya les mencioné, este espacio es emitido a través de YouTube, el canal Centro Bíblico Bucaramanga, y lo originamos cada domingo y lo publicamos a las 8 de la mañana de cada domingo. Algunos sabemos que lo ven en un horario distinto porque esa es la ventaja de estos canales, que queda aquí guardado y cada quien puede aprovechar y verlo en otra hora del mismo día domingo o cualquier día de la semana. Y también en la presencialidad en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos una reunión muy especial hoy domingo. A las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos un espacio para todos recibir la preciosa palabra de Dios. Actividades para niños, cánticos, clases especialmente enfocadas en los niños y en el salón principal un estudio de la palabra de Dios. Les invitamos. En el norte de la ciudad hay un centro bíblico frente a la cancha de Esperanza 1, en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Le invitamos que nos acompañe a estas reuniones de hoy, a la reunión de las 10 de la mañana, que vengan en familia y juntos tengamos un momento precioso en la presencia del Señor. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos que igualmente esperamos sean para su edificación, y después de esto venimos con el mensaje de la palabra del Señor. Jehová
estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Dándole gracias al Señor por estos cánticos de inspiración cristiana, nos preparamos para el estudio de esta mañana.
Insistimos en lo que siempre nos gusta insistir. Preste atención. Prepare su mente, su corazón. Prepárese usted para escuchar la preciosa palabra de Dios. Acerque su Biblia, traiga una libreta de notas y dedique este tiempo para escuchar lo que el Señor tiene para darle. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es la gracia de Dios, caminando en la gracia de Dios. Así que no se distraiga, apártese de cualquier cosa que esté llamando su atención, distrayéndole, y ponga todo su foco, su atención en lo que el Señor tiene para usted en esta mañana a través de su palabra. Bien, aquí estamos listos para escuchar al Señor. Hoy vamos a hablar de este tema tan especial y el título que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes de este mensaje es Andando en Gracia. Realmente llamó mi atención de manera muy especial este título y pensar en lo que significa andar en gracia. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes y antes de eso quiero invitarles a que oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y te pedimos que tú obres en cada corazón que está escuchando tu voz para que a través de tu palabra cada uno de quienes estamos en tu presencia seamos transformados conforme a tu voluntad para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El comienzo de esta temática podemos iniciar con este texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos manifiesta de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, sé que cada uno de ustedes, con toda certeza puedo decirlo, conoce este texto. Y quizás puede recitarlo de memoria. Pero entender que el comienzo tiene que ver con la gracia del Señor, porque es que nuestra salvación es por gracia. Hay una cosa que me ha estado a mí preocupando mucho en mi contacto con algunos creyentes, es ver cómo muchos creen que hay que añadirle a la obra del Señor un poco de nuestro esfuerzo. Y siento que nada más equivocado que eso. El comienzo de todo es la gracia de Dios. Dice la escritura del apóstol Pablo en su carta a los Efesios que es por gracia que somos salvos. Y es a través de la fe. Y que no tiene nada que ver con usted o conmigo. Porque es un don de Dios. Y el texto sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que muy seguramente si el asunto fuera o tuviese que ver con obras nuestras,
estaríamos expuestos a gloriarnos, estaríamos expuestos a creer que tendría que ver con algo de nosotros. Y nada de eso tiene que ver. No es por obras, con el fin de que nadie pueda gloriarse de eso. Y el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 14 y versículo 16, miren de lo que nos habla. Empezando con el Señor Jesucristo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese que es la esencia de todo, el Señor Jesucristo, dice que está lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 16 dice, porque de su plenitud, de eso completo, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Miren, pensando un poco en la gracia, eh, encontré indagando algunas fuentes que la palabra que es usada en el original en relación con la gracia, en aquel tiempo, en el marco del uso de esta palabra, en el momento en que fue escrito, en este caso el Evangelio según San Juan, la gracia tenía que ver con un benefactor, alguien que otorgaba un beneficio, generalmente a algunas personas que por X, Y o Z pudieran ser acreedoras a aquel beneficio. Y normalmente en aquel tiempo ese beneficio otorgado, esa gracia, ese favor, traía consigo una retribución. Si era alguna persona importante, quizás una estatua, un busto, un reconocimiento, pero había como que un interés de parte y parte en el compartir ese favor, ese beneficio. Y esto a mí me llevó a pensar mucho más en lo gloriosa de la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Decía que la palabra usada para gracia era entregada normalmente a un grupo o a una persona que de alguna manera se lo merecía. O si no se lo merecía, por lo menos había un interés al entregar ese favor, pues con el fin de que hubiese una retribución. Pero en el caso del ser humano,
No había ningún merecimiento. No había ninguna forma por nuestra condición y por nuestra esencia, no había ninguna forma de que Dios con su gracia, con su favor hecho a nosotros, esperara algo a cambio. Y aún en esa condición, sin ningún merecimiento, descartados tajantemente de cualquier beneficio, Dios quiere obrar. El mismo Romanos, más adelante, en el capítulo 5, nos habla de que cuando aún éramos débiles, a su tiempo Él murió por nosotros. Aún en ese estado de descarte, inmerecedores, recibimos el favor de Dios. Recibimos de su gracia. Dice aquí mismo en este capítulo 3, más adelante estábamos leyendo 10 y 12 y más adelante en 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren, entendiendo en el tiempo en el que fue escrito esto, que la gracia era transmitida o el favor era más que transmitido, otorgado a personas que tenían algún merecimiento para recibirlo. El apóstol hace mención de que estando en esa condición de pecado, destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, hay un himno que dice maravillosa gracia, y es que pensar en la gracia de Dios debe impulsarnos a vivir en la gracia de Dios. Porque la justificación que recibimos es gratuita. No la merecemos. No hemos hecho nada para obtenerla. Pero el Señor, en su gracia, ha querido hacernos partícipes de eso tan maravilloso que es la gracia de Dios. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tengo a un hermano que conozco, hermano del campo, precioso hermano, que siempre cuando uno lo saluda y le pregunta cómo está, dice, por la gracia de Dios, muy bien. ¿Y cómo le fue en su viaje? Por la gracia de Dios, tal cosa.
y antepone en muchas de sus respuestas esta frase, por la gracia de Dios. Pero me impresiona de este hermano que no lo hace como una frase de cajón, sino que lo siente de verdad. Alguna vez se lo manifesté, le dije, hermano, sabe que me impresiona esa respuesta suya, y entonces me respondió así, me dijo, hermanos, pero es que si no fuera por la gracia de Dios, o sea, ¿qué sería de nosotros? Y esto es lo que está diciendo el apóstol. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y dice, por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y hace mención de que ha trabajado más que todos los demás. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, tenemos que aprender, cada uno de nosotros, a reconocer que cada paso que damos en nuestra vida no es por nuestra capacidad. Cada cosa que pasa en nuestra existencia tiene absolutamente que ver con la gracia de Dios. Yo siento que muchas veces cuando entramos en actividades del servicio, por ejemplo, hay momentos en los que suele olvidársenos que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gracia de Dios. Hay momentos en los que suele olvidársenos que no somos nosotros. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol haciendo énfasis en la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos invita a pensar en esto, que esa gracia que ha sido manifestada para salvación nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es interesante cómo la idea aquí está en que en virtud de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, usted y yo como hijos de Dios debemos caminar precisamente en esa gracia. Entender que es la gracia de Dios la que nos sostiene cada día. Dejar de pensar que mi vida, mi salvación, mi caminar con Cristo depende de mis esfuerzos que siempre fracasan. Yo no sé ustedes, pero mi experiencia es de frustración al ver cómo mi carne, cuando me esfuerzo a, no sé, quizás pretender alcanzar algo a través de mi sacrificio, mi propio esfuerzo en la carne, y no viviendo en la gracia, y no viviendo en el Espíritu, y no obedeciendo al Señor y su palabra, fracaso y entonces me frustro. Pero es la gracia de Dios manifestada para salvación la que me enseña
a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo creo que nos hace falta ejercitarnos en esto. Y el mismo apóstol Pablo en su carta a Timoteo le dice en el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como ejercitarse a vivir en esa gracia que es en el Señor Jesucristo. Una cosa que el mismo Señor Jesús encontró en su caminar, en su ministerio, en la tierra fue aquel contraste donde había una serie de judíos apegados a la letra, apegados al cumplimiento de esa ley, poniendo, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, cargas en otros que ni ellos mismos podían soportar. Y yo creo que a usted y a mí con mucha frecuencia se nos olvida que estamos en la gracia, que todo obedece al favor de Dios, que mi día a día es en virtud de la gracia de Dios, que lo que recibo tiene que ver con la gracia de Dios, que lo que hago en el servicio al Señor no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gracia de Dios, con el favor del Señor, con la obra que el Señor quiere hacer en mí. Y por eso el apóstol lo dice de esta manera a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y creo que esto aplica para usted y para mí, ¿no le parece? Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Caminar en esa gracia, vivir en esa gracia, ejercitarnos en esa gracia, porque todo pasa por ahí, por la gracia del Señor. Sin el favor del Señor, sin la gracia del Señor, nada tendríamos, nada recibiríamos, nada haríamos, nada tendría validez. Dice en la Nueva Traducción Viviente este mismo texto: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte por medio de la gracia. Y yo creo que haciendo énfasis en la forma en la que lo expresa el texto como está escrito aquí en la Reina Valera 1960, debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hay una expresión que a mí me encanta en relación con la vida del apóstol Pablo, que está en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, cuando él está hablando de ese aguijón que le ha sido dado en la carne y en el cual, o por el cual él ha pedido, según lo expresa allí, expresamente, que le sea quitado y no le fue quitado. Y entonces él cuenta que todo lo que Dios le dice es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hermanos, caminar en la gracia y esforzarnos en la gracia tiene todo que ver porque la gracia de Dios es suficiente. Hay otras versiones donde lo traducen así como dice en el título, bástate mi gracia, lo traducen como mi gracia es suficiente o mi gracia es todo lo que necesitas. A veces nos encontramos en el camino de la vida quizás insatisfechos con algunas cosas que pasan, quizás decepcionados de algo o de alguien, quizás con reparos en algunas cosas que pasan en la vida nuestra. Y el Señor nos dice, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es cuando toma más fuerza la expresión del apóstol Pablo, inspirado por Dios, a su hijo espiritual Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque es que la gracia de Dios es suficiente. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos añadirle nada más. Pero nada más que esto que expresa el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 de la segunda carta de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia. Qué interesante esa expresión. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo crecemos en la gracia? Podríamos preguntarnos si la gracia tiene que ver con el Señor, no conmigo, pero es en el ejercitarnos, es en el esforzarnos, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es en el aprender a depender del Señor, entendiendo que su gracia es todo lo que necesitamos. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Usted y yo tenemos que hacer ese ejercicio diario, permanente. Crecer en la gracia. Ejercitarnos entendiendo que eso es todo lo que necesitamos. Que basta ya de hacer las cosas a manera nuestra. Que debemos entender que la gracia del Señor, el favor del Señor, es todo lo que usted y yo necesitamos. Y crecemos en la gracia del Señor, como nos lo dice el evangelista Juan, versículo 5 del capítulo 15. El Señor Jesús hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Crecemos en la gracia de Dios, crecemos en la gracia del Señor, en comunión con el Señor Jesucristo, porque separados de Él, no valemos nada, no somos nada, no podemos hacer nada. De eso se trata crecer en la gracia. Ahora, la palabra de Dios
Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia tiene poder para sobre nosotros ayudarnos a crecer, a edificarnos y a darnos herencia con todos los santificados. Este texto de Hebreos, me quedó ahí mal la cita, nos habla de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo crecemos en la gracia? Acercándonos con confianza. ¿Y qué expresa específicamente este acercarnos con confianza? Intimidad. Intimidad con el Señor, comunión con el Señor, acudir a Él. Sabemos que para acercarnos al Señor debemos andar en santidad y eso implica nuestra conducta, nuestra forma de actuar. La cita de este diapositiva es Hebreos 4:16. Y hermanos, entonces en ese crecer en la gracia está implicado la comunión, la confianza para acercarnos a Él. Y esto es bien importante, porque muchas veces nuestra culpa, nuestro mal andar, nuestra mala conducta, nos impide acercarnos a Él. Pero podemos hacerlo confiadamente. El apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, crecer en la gracia tiene que ver con permanecer en Él, tiene que ver con andar en su palabra que tiene poder para sobreedificarnos, tener intimidad con el Señor, es decir, confianza. Y hay algo muy importante en ese crecer en gracia, la humildad, practicar la humildad. Santiago 4, 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, tenemos mucho que aprender. Despojarnos de nosotros mismos. Andar, caminar en la gracia de Dios. Entender que no tiene que ver con usted o conmigo. No tiene que ver con su capacidad de hacer cosas buenas. Tenemos que andar en santidad, claro que sí. Pero no para que ese acto religioso nos lleve al Señor, sino entender que todo pasa por su gracia. Y andar en su gracia implica crecer, ejercitarnos, fortalecernos en esa gracia, entendiendo que todo tiene que ver con Él, nada tiene que ver conmigo. Y por eso quiero terminar hablando de la humildad. ¿Cuánto necesitamos la humildad? Esa virtud que implica estimar a los demás como superiores a mí mismo. Esa virtud que implica darle a los demás el lugar que yo quiero.
Mi carne quiere siempre el lugar más alto. El ejemplo del Señor Jesús, que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor nos ayude a andar en esa gracia. Entender que todo pasa por su favor, por su gracia. Nada tiene que ver conmigo. Dios y Padre, gracias por tu maravillosa gracia. Gracias porque con tu gracia nos has alcanzado, oh Dios. Nos has dado salvación por gracia. Qué maravilloso regalo, oh Dios. Y además nos bendices cada día con tu gracia. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en esa gracia, a olvidarnos de nosotros mismos, a dejar que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, para que seamos para alabanza, honra y gloria de tu precioso nombre. Te pedimos si hay alguien escuchando que no ha recibido de tu gracia para su salvación, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado y que esa persona que está ahí sin Cristo, sin salvación, pueda mirar al Salvador, reconocer su pecado y entregar su vida a ti, oh Dios. Y que tu gracia sea para él ese aliciente que le lleva a la salvación. Gracias, Señor, por tu infinita gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así, de esta manera hemos llegado al final de este espacio de hoy, 24 de mayo de 2026. Le damos gracias a cada uno de quienes llegaron hasta aquí. Tómese el tiempo de compartir este mensaje. Alguien puede estar necesitando escuchar de parte del Señor su palabra. Bendiga a otro a través de compartirle este mensaje. Gracias por sus oraciones. Deseamos para usted un resto de domingo rodeado de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor. Que esta semana que viene también su gracia le esté acompañando, el favor del Señor le esté acompañando en todo momento y que usted pueda caminar fortaleciéndose en su gracia. Chao, chao, bendiciones para todos.